modificación del pacto social, teniendo en consideración de que el procedimiento de modificación del pacto social en el caso de la sociedad anónima escapa a la regla general que nosotros hemos dicho, que las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen, y por lo tanto, en términos generales, en materia de sociedad, los procesos de modificación y de disolución son exactamente iguales al proceso de constitución de la respectiva persona jurídica. En cambio, en materia de sociedad anónima, hemos dicho que este proceso de modificación del pacto social es distinto de lo que ocurre en relación a la constitución de la sociedad anónima. Y es distinto porque hemos señalado que el procedimiento de reforma del pacto social en el caso de la sociedad anónima debe hacerse por una junta extraordinaria de accionistas, y esta junta extraordinaria de accionistas debe aprobar mediante un acta la modificación del pacto social. Posteriormente se designa para firmar el acta respectiva en la misma junta de accionistas a quienes deben hacerlo. Esto puede recaer en accionistas que están presentes en la junta extraordinaria de accionistas con esta finalidad, o bien podría recaer en el directorio de la sociedad anónima o en altos ejecutivos de la misma. A veces a la asesoría jurídica le podría corresponder, en definitiva, la suscripción de estos documentos. Además, debe decidirse quiénes van a también a reducir a escritura pública el acta de la Junta de Accionistas en que se pacta la reforma del estatuto respectivo. De manera tal que dos acuerdos adicionales, cuando se trata de la reforma de los estatutos, debe designarse a quienes van a suscribir el acta primero, y además debe designarse a quienes van a reducir a escritura pública esa acta. A continuación de ahí, el procedimiento de reforma o disolución de la sociedad anónima es similar a lo que ocurre con la constitución de ella. Una vez que se tiene reducida a escritura pública el acta respectiva, se debe confeccionar un extracto, y este extracto debe inscribirse en el registro de comercio del domicilio de la sociedad anónima, y además debe publicarse por una vez en el diario oficial. De manera que hay que tenerlo presente entonces respecto de la modificación y disolución de la sociedad anónima. Se requiere de una junta extraordinaria de accionistas. Esto como regla general respecto de las modificaciones al pacto social. Ya vamos a ver, y eso es lo que íbamos a ver en esta clase, de que habían ciertas modificaciones al estatuto social que requerían de condiciones adicionales para la validez de dicha modificación. Y la primera de esta situación que vamos a estudiar, que requiere en definitiva de condiciones especiales, es el aumento del capital de la sociedad, que es una forma de modificación del pacto social, pero que tiene tramitación específica. Por lo tanto, cada vez que nosotros queramos aumentar el capital de la sociedad anónima, debemos modificar el pacto social en lo pertinente, es decir, en aquello que dice relación con el capital de la compañía. Y por lo tanto se debe modificar el pacto social. Y si bien aplican las reglas generales que ya hemos señalado, de que debe hacerse por una junta extraordinaria de accionistas, de que esa junta extraordinaria de accionistas debe levantar un acta en que conste el acuerdo de modificación del pacto social, estas exigencias son además, en definitiva, especiales para el caso de que lo que se pretenda es incrementar el capital de la sociedad anónima. En efecto, el aumento del capital de la sociedad anónima va a requerir entonces la modificación de los estatutos sociales, porque nosotros hemos dicho que el capital de la sociedad debe estar fijado en el estatuto social y por lo tanto debe someterse a los trámites que ya hemos señalado respecto, en definitiva, de la modificación del pacto social. Fernanda, usted tiene la ley 18.046 a mano. ¿Podría leernos el artículo 10 de la ley? Ya.
Artículo 10. El capital de la sociedad deberá ser fijado de manera precisa en los estatutos y solo podrá ser aumentado o disminuido por reforma de los mismos. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el capital y el valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance del ejercicio. El balance deberá expresar el nuevo capital y el valor de las acciones resultantes de la distribución de la revalorización del capital propio. Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el directorio, al someter el balance del ejercicio a la consideración de la Junta, deberá previamente distribuir en forma proporcional la revalorización del capital propio entre las cuentas del capital pagado, las utilidades retenidas y otras cuentas representativas del patrimonio. Bien, Fernanda, muchas gracias. Como ustedes pueden ver, es una exigencia legal de que en el estatuto de la compañía se especifique de tal manera el capital de la misma que efectivamente cuando queremos incrementar el capital se debe en definitiva someter a una modificación el estatuto social para fijar en definitiva entonces el nuevo capital de la compañía. Una advertencia además es de que efectivamente hay de pleno derecho ajustes que se hacen al capital que no requieren de modificación del pacto social sin perjuicio, que debe dejarse constancia de estos ajustes que se le realizan al capital social mediante el procedimiento especial a que se refiere el artículo 10 de la ley 18.046. Otra cuestión que es importante tener presente en materia de incremento del capital es que los acuerdos de la Junta de Accionistas sobre aumentos de capital no pueden contemplar un plazo superior a 3 años para que los accionistas efectúen este incremento de capital, de manera tal que rige la misma regla que nosotros hemos visto para los efectos de fijar el capital inicial. Nosotros hemos dicho que en la escritura social de constitución se fija el capital inicial y este debe ser suscrito y pagado dentro de los 3 años siguientes a la fecha de constitución de la compañía. Pues bien, cuando se trata de la modificación del pacto social para incrementar el capital de la compañía, esta regla aplica también y se cuenta desde la fecha de la escritura pública que fija, en definitiva, el aumento de capital. Por lo tanto, el capital incrementado debe enterarse completamente dentro del plazo de 3 años desde la escritura de modificación del pacto social a este respecto. De manera tal que si no se cumple con ese plazo, debe entenderse reducido el capital o el incremento de capital según corresponda al monto efectivamente enterado a esa fecha. Por lo tanto, ahí opera también de pleno derecho la reducción del capital sin necesidad de que se tenga que modificar el pacto social a este respecto, sin perjuicio de las constancias y comunicaciones que deben cursarse sobre la materia para los efectos de dejar constancia por parte del gerente general de que se ha reducido por el solo Ministerio de la Ley el capital de la compañía como consecuencia de no haberse enterado el capital original o el incremento de capital en el plazo de 3 años del otorgamiento de la escritura pública respectiva. Y esto opera, en definitiva, de pleno derecho. Por lo tanto, se va a entender reducido a la cantidad efectivamente pagada de pleno derecho. Génesis, usted podría leer el artículo 24 en su inciso primero de la ley 18.046. Sí. El 24, ¿cierto? Inciso primero. 24, inciso primero. Sí. Ya. Los acuerdos de las juntas de accionistas sobre aumento de capital no podrán establecer un plazo superior a 3 años, con todo desde la fecha de los mismos, para emisión, suscripción y pago de las acciones respectivas, cualquiera sea la forma de su entero. Vencido el plazo establecido por la junta de accionistas sin que se haya enterado el aumento de capital, el directorio deberá proceder al cobro de los montos adeudados si no hubiere entablado antes las acciones correspondientes, salvo que dicha junta lo hubiera autorizado por 2/3 de las acciones emitidas para abstenerse del cobro.
caso en el cual el capital quedará reducido a la cantidad efectivamente pagada. Agotadas las acciones de cobro, el directorio deberá proponer a la Junta de Accionistas la aprobación, por mayoría simple, del castigo del saldo insoluto y la reducción del capital a la cantidad efectivamente recuperada. Bien, muchas gracias, Jerez. Una cuestión que es importante considerar a este respecto es que en los aumentos de capital de las sociedades anónimas cerradas, la Junta de Accionistas debe acordar que antes de que se enteren los nuevos aportes de capital, se proceda a la emisión de acciones de pago. Es necesario que se capitalice las reservas sociales provenientes de utilidades que pudieran existir y las revalorizaciones de capital propio que estuvieran en definitiva vigentes a esa fecha y que no hayan sido todavía aprobadas por la Junta de Accionistas Ordinaria. Y por lo tanto, entonces, en el caso de las sociedades anónimas cerradas, antes de traer capital externo para los efectos de incrementar el capital, es necesario que estos fondos que existan disponibles en la sociedad y que provienen normalmente de las utilidades no distribuidas de la sociedad, se capitalicen antes de incrementar el capital. Y en ese caso, cuando se trata de acciones con valor nominal, es necesario además emitir acciones liberadas o CRIA para que estos incrementos de capital provenientes de estas revalorizaciones o de los fondos no distribuidos de utilidades que los accionistas han creado se capitalicen y se regularicen en la representación accionaria respectiva. Bien, veamos ahora cuáles son los mecanismos en términos generales que tiene la sociedad anónima para incrementar su capital. Porque una posibilidad es que se emitan acciones de nueva emisión y que éstas se coloquen dentro de los accionistas o del público en general una vez que los accionistas hayan manifestado su intención de adquirirla en forma preferente. Es posible que sea por acciones de nueva emisión. Pero también existen otras posibilidades. Y estas posibilidades dicen relación con algunas ideas que ya hemos planteado en relación a la sociedad anónima cerrada. Así, por ejemplo, es posible que los accionistas acuerden que lo que se va a hacer es capitalizar las reservas que tiene la sociedad. Estas reservas normalmente son parte de las utilidades que se destinan a guardar un fondo de reserva con el objeto de que la sociedad pueda asumir imprevistos que podrían producirse durante el funcionamiento de la sociedad. Imagínense, por ejemplo, que la sociedad tiene, si bien es cierto, tiene contratados seguros con el objeto de prever los riesgos de siniestros que podrían producirse, incendios, terremotos, maremotos, etc. Es posible que esas pólizas de seguro no cubran el 100% de los gastos que haya que efectuar si se produce alguna de estas contingencias. Y entonces los accionistas habitualmente lo que hacen, para no tener que asumir ellos los costos que se generen a este respecto, es que van creando año a año un fondo de reserva que podría ser, no sé, pongan ustedes como ejemplo, el 2% de las utilidades generadas cada año se van a guardar en un fondo de reserva para estas contingencias. Y entonces, cuando estos fondos de contingencia no son utilizados porque no se producen los eventos que estaban destinados a dichos fondos, se van acumulando. Y es posible que a la vuelta de 5 años, si no hay ninguna contingencia, en realidad tengamos el 10% de las utilidades que anualmente genera la sociedad, lo tengamos en un fondo de reserva. En ese caso es posible que no se justifique mantenerlo como fondo de reserva y es preferible, para tener mayor facilidad en la utilización de estos recursos, que estos dineros se capitalicen, aparte que eventualmente se va a ver una sociedad con mayor capital, con mayor fortaleza, y por lo tanto es conveniente a lo mejor cada cierto tiempo hacer una capitalización de estos fondos de reserva. De manera que una forma de incrementar el capital podría ser no con recursos propios de los accionistas aportados a la sociedad, sino que con aquellos recursos propios que se encontraban en definitiva en fondos de reserva y por lo tanto se van a capitalizar.
Otra posibilidad de aumentar el capital es que el incremento de capital se acuerde que va a ser financiado con las utilidades del ejercicio o de 2 o de 3 ejercicios y que por lo tanto entonces los accionistas no van a efectuar aportes de capital. Es posible que acordemos que el 100% del incremento de capital se va a financiar con las utilidades generadas en el año en curso y en los 2 años siguientes. Y entonces vamos a dividir el 100% del capital, se va a aportar en un 33% con utilidades de este año, en un 33% con las utilidades del próximo año y un 34% con las utilidades que se generen en el tercer año. Y con eso entonces vamos a incrementar el capital con utilidades y no con los fondos de reserva, pero también puede ser una combinación, una parte con los fondos de reserva, una parte con las utilidades que se generen tanto en el ejercicio en que se acuerda el incremento y en los años o ejercicios futuros, y una parte también con aportes directos de capital por parte de los accionistas respecto a aquello que no estuviera en definitiva aportado por los mecanismos que ya hemos indicado. Otra posibilidad es que estos ajustes de capital en realidad se verifiquen por la aplicación de las normas sobre revalorización de capital propio que deben ser aprobadas por las juntas ordinarias de accionistas anualmente dentro del primer cuatrimestre de cada año. ¿Qué son los fondos de revalorización? Nosotros sabemos que efectivamente los bienes de capital y los bienes, fundamentalmente los bienes inmuebles, se van ajustando en cuanto a su valor en el tiempo. Y por lo tanto puede ocurrir que adquieran mayor valor los bienes que se tienen, en definitiva, los bienes de capital que se tienen por la compañía, y por lo tanto anualmente se tiene que hacer un ajuste de la revalorización del capital propio. Es decir, se debe expresar en número el mayor valor nuevo que tiene eventualmente los bienes de la compañía. Y ese es un ajuste de carácter monetario, por eso se habla de revalorización del capital propio, y al hacerse este ajuste es posible que sea necesario, si las acciones son nominales, que efectivamente se tengan que emitir acciones liberadas de pago para restablecer el equilibrio entre el valor expresado en acciones y el nuevo valor del capital social. Otra posibilidad que también es factible para incrementar el capital es la emisión de acciones para capitalizar el pasivo exigible de la compañía. Me explico. Cuando hablamos del capital de la compañía, estamos hablando de un pasivo que tiene la compañía respecto a los accionistas, pero que no es exigible. Los accionistas no le pueden pedir a la compañía devuélvame el dinero que yo aporté. Pueden irse de la compañía vendiendo las acciones a otros accionistas o a terceros que se interesen en adquirirla. Pero no pueden ir a decirle a la compañía, mire, yo soy accionista, tengo 1000 acciones, quiero que me devuelvan el dinero. Eso no es posible. Y entonces lo que puede ocurrir, y para que podamos distinguir, sí hay pasivos que son exigibles y que se le puede exigir a la compañía que los paguen. Por ejemplo, los acreedores que le proveen, en definitiva, suministros a la compañía, tienen un pasivo exigible y le pueden exigir a la compañía, oiga, pague las obligaciones que usted ha contraído conmigo. Pero frente a esta situación, lo que la compañía puede hacer es ofrecerle a esos acreedores que tienen un pasivo exigible que cambien su pasivo exigible por un pasivo no exigible y se le van a emitir acciones de la compañía en su propio beneficio. Cuando se trata de compañías que están creciendo, que tienen muy buenas expectativas económicas, es posible que esto sea atractivo para los acreedores que tienen un pasivo exigible y estos admitan, en definitiva, cambiar su pasivo que hoy día es exigible por un pasivo no exigible y transformarse en accionistas de la compañía y recibir, por supuesto, los dividendos que genere la compañía y eventualmente seguir siendo parte de la misma.
¿Eso es factible? Sí, es factible, puede acordarse de esa manera, en la medida, por supuesto, que estos acreedores que tienen un pasivo exigible hoy día estén de acuerdo efectivamente en transformarse en accionistas. Y esto podría ocurrir, como les decía, cuando se trata de acciones de compañías que están en expansión, en crecimiento, que tienen buenas expectativas económicas para los ejercicios futuros y que hoy día no tienen a lo mejor una forma de devolver a estos acreedores las exigencias de su pasivo exigible en forma inmediata. Pero es un problema presente de caja y no, en definitiva, un problema de que la misma tenga malos resultados o que eventualmente las expectativas futuras de la compañía sean de difícil capacidad de pago posteriormente. Bien, esas son las situaciones con las que podríamos resolver entonces un proceso de incremento de capital. Sin perjuicio, les decía que es posible que la Junta Extraordinaria de Accionistas que lo apruebe eventualmente pudiera acordar una forma que combine todos estos procedimientos o algunos de estos procedimientos para incrementar el capital. Pero tiene varias herramientas, por lo tanto, la Junta Extraordinaria de Accionistas para pactar la forma de incremento del capital de la compañía. Bien, y la segunda situación que también merece algún análisis particular es la posibilidad que tiene la sociedad de acordar la disminución del capital propio. En este caso vamos a actuar de la misma manera que respecto a los incrementos de capital, pero hay mayores exigencias para que la compañía pueda disminuir el capital social. ¿Puede hacerlo? Sí, hay que modificar el pacto social, lo que debe hacerse por la Junta Extraordinaria de Accionistas convocada a este respecto, y por lo tanto allí se va a discutir la disminución del capital de la compañía. Eso desde el punto de vista de la imagen puede ser negativo, y por lo tanto hay requisitos especiales que cumplir cuando lo que se quiere hacer es disminuir el capital de la sociedad anónima. ¿Cuáles son estos requisitos especiales? Lo primero es que todo acuerdo de reducción del capital de la sociedad debe ser adoptado por un quórum calificado. Y en este caso, 2/3 partes de las acciones emitidas con derecho a voto deben aprobar la decisión de disminuir el capital de la compañía. ¿Y por qué se requiere de un quórum calificado? Bueno, porque por una situación de imagen, las disminuciones de capital normalmente no son bien vistas en el mercado de valores. Y por lo tanto, si una compañía quiere disminuir su capital, no va a ser bien visto en el mercado y es posible que repercuta en el valor de las acciones en el mercado. Eso por una parte. Por otra parte, también indudablemente es un mensaje extraño a los accionistas el de que la compañía quiera disminuir el capital, porque va a tener menos capital para los efectos de afrontar el cumplimiento de las obligaciones que la misma ha contraído. Y entonces, bueno, tiene que haber efectivamente en estos casos un acuerdo no solo de la mayoría, que es lo habitual para acordar en definitiva la reforma, sino que de un quórum calificado que pueda hacer un mayor análisis de esta decisión y de las consecuencias que esta decisión tiene, no solo en la disminución de capital, sino que en definitiva en las obligaciones que la compañía puede tener y en la valoración que se puede hacer de ella desde el mercado de los inversionistas. La segunda cuestión es que no puede procederse a repartir la devolución de capital como consecuencia de la disminución del capital de la compañía, sino 30 días después de que se haya publicado en el diario oficial el extracto de la escritura pública a que se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas en que se acordó la disminución de capital. Por lo tanto, si bien es cierto, hay un acuerdo, el acuerdo debe reducirse a escritura pública, la escritura pública debe ser extractada y además debe ser inscrita y publicada. Pero además se le exige adicionalmente
que desde la publicación, en definitiva, y desde la información de que se va a disminuir el capital de la compañía a través del diario oficial, hayan transcurrido 30 días para ejecutar, en definitiva, este acuerdo de la Junta Extraordinaria de Accionistas. Eso tiene por objeto, indudablemente, que quienes tengan obligaciones exigibles respecto a la compañía puedan saber que efectivamente la compañía está disminuyendo el capital y que eventualmente eso podría comprometer el cumplimiento de las obligaciones contraídas con los mismos. Eso como primera limitación, como segunda limitación respecto de lo que es la disminución del capital de la compañía. En tercer lugar, dentro de los 10 días siguientes a la publicación en el diario oficial del extracto de la escritura pública o de la reducción a escritura pública del acuerdo de disminuir el capital, debe publicarse además un aviso destacado en un diario de circulación nacional en que se informe también al público, y esto previendo de que la publicación en el diario oficial, si bien es cierto, cumple con los requisitos de publicidad, es probable que muchos terceros que pudieran estar mirando a la compañía con la finalidad de invertir en ella, no tomen conocimiento efectivo de la disminución de capital. De manera que, como un mecanismo de publicidad más eficiente, se requiere publicar un aviso destacado que informe al público en términos generales de que se va a producir la disminución del capital de la compañía y del monto que se va a disminuir para esos efectos. De manera que 3 requisitos adicionales cuando se trata de la disminución de capital. Igual tiene que tratarse una junta extraordinaria de accionistas, igual debe levantarse un acta que acuerde la modificación del pacto social, igual esa acta debe reducirse a escritura pública, igual debe, en definitiva, confeccionarse el extracto de la escritura pública referida, igual debe inscribirse en el registro de comercio y publicarse en el diario oficial, pero tiene además estas otras 2 restricciones de que debe haber una publicación adicional dentro de los 10 días siguientes en un diario de circulación nacional, de que se va a disminuir el capital y el monto de la disminución. Además debe esperarse 30 días para que eventualmente los terceros que pudieran verse afectados por la disminución de capital pudieran ejercer los derechos que a los mismos les corresponda. Y por lo tanto, solo después de 30 días se puede hacer efectiva la devolución del capital por la disminución que se ha acordado. Sin perjuicio de lo anterior, debemos recordar nuevamente de que hay algunas decisiones que operan de pleno derecho respecto a la disminución del capital porque el legislador así lo ha previsto. Y por lo tanto, el capital social disminuye de pleno derecho cuando se trata, en definitiva, de acciones de propia emisión que por alguna razón llegan a manos de la compañía y estas dentro del año siguiente a que las acciones quedan en su poder, no es capaz de enajenarlas nuevamente. De manera que cuando la compañía tiene acciones de propia emisión, ninguna sociedad puede tener, sociedad de capital, puede tener acciones de su propia emisión. Es decir, entre los bienes. Imagínense que por ahí se produjo, en definitiva, el retiro de un socio, de un accionista disidente, en el ejercicio de su facultad a irse, la compañía adquiere las acciones y le devuelve el dinero. Los accionistas disidentes se pueden ir, son el único caso que está permitido, y en este caso la sociedad se queda con acciones de su propia emisión en su poder. Bueno, esas acciones tienen que ser puestas de nuevo entre los accionistas o entre los terceros dentro del plazo de un año. Si permanecen en poder de la compañía, el capital de la compañía debe entenderse reducido en el monto de aquellas acciones que no han sido puestas nuevamente en el mercado de valores en manos de accionistas. No puede permanecer en poder de la compañía dichas acciones de la misma compañía más de un año.
Por otro lado, también opera, dijimos, la disminución del capital pactado, original o de los incrementos de capital, por no haberse pagado el capital íntegramente dentro del plazo de 3 años o el incremento de capital según corresponda. En estos casos, yo les he dicho que el gerente de la sociedad anónima o el gerente general, cuando haya más de un gerente, debe dejar constancia mediante el otorgamiento de una escritura pública que se debe anotar al margen de la escritura social respectiva en el registro de comercio, de la circunstancia de haber operado este mecanismo de disminución de pleno derecho del capital social de la compañía. Eso porque tiene que transparentarse. Recuerden que el registro de comercio es un medio de publicidad y por lo tanto tiene que transparentarse la circunstancia de que por decisión legal y de pleno derecho ha operado una disminución de capital de la compañía, ya sea porque no se enteró el incremento del capital dentro del plazo de 3 años o porque operaron algunas de las situaciones especiales en que la compañía pudo haberse hecho de acciones de propia emisión. Una de las situaciones en que se produce la adquisición de acciones de propia emisión es cuando en definitiva opera el retiro del accionista disidente, que es uno de los casos que está contemplado en la legislación y ya lo vamos a analizar más completamente dicha situación más adelante. Y por ahora digamos que el accionista disidente es uno de los casos en que el accionista se puede retirar cuando no esté de acuerdo con ciertas decisiones adoptadas en la junta de accionistas y sea posible ejercer el derecho de retiro. No es que cualquier accionista que no está de acuerdo con cualquier disposición adoptada en la junta de accionistas se pueda retirar. No, hay casos puntuales en los que el accionista tiene este derecho y tiene derecho a retirarse y tiene derecho a que la sociedad le devuelva la inversión que él mismo ha realizado en la sociedad anónima. Otro caso que podría producirse es cuando se produce la absorción de otra sociedad. Imagínense que esta sociedad absorbe a una sociedad o se fusiona con otra sociedad más pequeña, pero que a lo mejor trabajaba en la misma área y la compra. Y dentro del patrimonio de esa nueva sociedad hay acciones de la compañía. Bueno, en este caso la regla es la misma. Como adquirió a la nueva compañía, la absorbió, las acciones de propia emisión pasan a ser de su propiedad y esas acciones tienen que ser puestas en circulación dentro del plazo de 1 año. Si permanecen en poder de la compañía más allá de 1 año, en este caso debe reducirse el capital por el valor de dichas acciones porque la compañía no puede mantener dentro de su paquete de sus bienes acciones de su propia compañía. Bien, así como vimos cuáles eran los mecanismos para incrementar el capital de la compañía, veamos algunos mecanismos que permiten, en definitiva, disminuir el capital de la compañía. Pues bien, cuando existen, en definitiva, acciones que están suscritas pero no pagadas, es posible entonces eximir del pago de dichas acciones a los accionistas que todavía no han enterado el total del capital que debían aportar a la misma. Y por lo tanto podríamos disminuir el capital a través de eximir a los accionistas que no han pagado totalmente sus acciones del pago del saldo que les corresponda, en cuyo caso, por supuesto, la participación social de esos accionistas va a disminuir. De manera que es un mecanismo de disminución también del capital social. La otra posibilidad es devolverle a los accionistas el valor de sus acciones que han sido totalmente pagadas, ya sea en un porcentaje, como lo acuerden, o bien acordar devolverle a algunos accionistas que en forma voluntaria quieran, en definitiva, asumir que la disminución de capital le genera, en definitiva, un interés en marcharse de la compañía. Y por lo tanto, el acuerdo sería
vamos a disminuir el capital en un 10% y a los accionistas que integren en definitiva la compañía, que primero manifiesten en definitiva su decisión de acogerse a este retiro, vamos a restituirle en definitiva el capital respectivo. Otra posibilidad es que se ajuste el valor de las acciones respecto en definitiva de el valor que nuevamente se le atribuya a las mismas, pero absorbiendo en este caso pérdidas que hubiese tenido la compañía. Y por lo tanto, entonces, la compañía ha tenido un 20% de pérdida del capital de la compañía. Hay que ajustar el capital menos el 20%, y en este caso, en definitiva, ya hemos dicho que dos situaciones por lo menos en que es posible es que por la vía de la absorción lleguen a poder de la compañía, en definitiva, Profesor, acciones de propia emisión. ¿Sí, don Carlos? disculpe, lo que pasa, se cayó como por 15 segundos. ¿Ya? ¿Y qué parte no se entendió? A ver. Estaba hablando del tema de las acciones, pero no me percaté en qué parte. A ver, vamos a recapitular. Nosotros estábamos analizando en esta última parte qué mecanismos se pueden utilizar para los efectos de disminuir el capital de una sociedad anónima. Y como primera posibilidad habíamos dicho que si existían acciones que no habían sido pagadas totalmente por parte de los accionistas, se le podía eximir a estos accionistas del pago del total de su acción o del saldo que eventualmente no hayan pagado a esa fecha. Y esa es una posibilidad en cuyo caso también se debieran hacer ajustes respecto del valor del paquete accionario de cada accionista que está en esta situación, o del valor de las acciones en relación, en definitiva, a las acciones que se le ha eximido de pago a este respecto. Otra posibilidad es devolverle a los accionistas una parte del valor de sus acciones cuando éstas estuvieran totalmente pagadas. Por ejemplo, digamos, ya a todos los accionistas vamos a disminuir el capital en un 10% y a todos los accionistas le vamos a devolver el 10% del capital accionario. Por lo tanto, hay que hacer, en el caso que las acciones tengan valor nominal, ajustes que den cuenta de esta disminución del capital. Siempre que las acciones tengan valor nominal y se produzca alguna de estas situaciones, se requieren de los ajustes respectivos al nuevo valor de las acciones que van a pasar a tener como consecuencia de la disminución del capital. Una tercera situación es ajustar el valor del capital al activo social. Esto se realiza cuando hay pérdidas, le decía yo, porque en este caso hay pérdidas que deben ser absorbidas y van a ser absorbidas por el capital de la compañía. Es natural que al producirse pérdidas, digamos del 10%, el 20% del capital de la compañía, el capital va a absorber las pérdidas, pero ahora vamos a tener un capital disminuido, como consecuencia de que un 20% de ese capital se fue para absorber las pérdidas que había generado la operación de la compañía. Y por lo tanto, entonces tenemos que, por un lado, disminuir el capital, pero por otro lado, tenemos que además reflejar esa disminución de capital en el paquete accionario y hacer los ajustes respectivos para que las acciones den cuenta efectivamente de este nuevo capital. Y por último, la posibilidad, dijimos, que tenía la sociedad para disminuir el capital de adquirir acciones de propia emisión en aquellos casos en que esto estaba permitido. Y uno de los casos que está permitido es precisamente en el caso de que adquiera acciones de propia emisión como consecuencia de la existencia de accionistas disidentes. Y una de las causales que podría efectivamente invocar el accionista disidente es que él está en el tercio que no aprobó la disminución de capital.
Y entonces, claro, como es un accionista disidente sobre un hecho que es relevante en la sociedad, disminuir el capital de la compañía, entonces tiene derecho a retiro. Y lo que podría hacer en este caso la compañía es comprarle, en definitiva, sus acciones, devolverle el dinero que él mismo había invertido y se va a quedar con acciones de propia emisión. Pero esas acciones de propia emisión yo les decía que estaban prohibidas tenerlas en poder de la compañía. Y en ese caso, como estaba prohibido, si en el plazo de un año, en definitiva, esas acciones de propia emisión no son puestas en el mercado, se entiende disminuido el capital social. Pero como en este caso lo estamos haciendo como mecanismo para los efectos de disminuir el capital, ya está acordada la disminución de capital. Y el accionista lo que va a hacer es, para los efectos de poder ejercer su derecho a retiro, es si estaba en desacuerdo con esta disposición tomada en la Junta Extraordinaria de Accionistas de disminuir el capital, él podría llevar su paquete accionario y decirle a la compañía, me voy, ejerzo el derecho como accionista disidente y eventualmente, en este caso, se va a comprar acciones de propia emisión de la compañía, porque es una posibilidad cuando hay accionistas disidentes, y entonces el capital se disminuye por la adquisición de acciones de propia emisión. Una cuestión que es importante y que no tiene que ver en definitiva con la disminución del capital de la compañía, pero que hay que tenerla presente porque produce efectos eventualmente de carácter tributario, es que hay un requisito establecido en definitiva por la legislación tributaria para que cuando exista disminución del capital de la sociedad anónima, esta no pueda llevarse a efecto sin autorización previa del Servicio de Impuestos Internos, que la otorga el director regional del domicilio de la compañía. Esta exigencia legal tiene por objeto fundamentalmente que el Servicio de Impuestos Internos conozca que eventualmente se está disminuyendo el capital y adopte las medidas necesarias para que no afecte en el fondo el pago de los tributos que correspondan a efectuar por la compañía en interés fiscal. Esto no significa que haya que pedir en realidad o que haya que tramitar lo que se conoce desde el punto de vista tributario como el término de giro de la sociedad, porque como es una disminución de capital, no es que la sociedad vaya a poner término al giro respectivo, sino que en realidad lo que hace es disminuir su capital y lo que tiene que hacer el Servicio de Impuestos Internos es velar que con el nuevo capital se puedan cumplir las obligaciones de carácter tributario que pudieran existir a este respecto. El término de giro en realidad opera cuando la sociedad se va a disolver y no va a realizar más actividades económicas sobre el giro de la compañía. Pero en ese caso estamos frente a una situación distinta. En este caso, lo que tiene por objeto esta información al Servicio de Impuestos Internos y la utilización que el Servicio de Impuestos Internos conceda a este respecto es solo para los efectos de que el servicio adopte las medidas, mientras en definitiva se tramita la disminución del capital respectivo. Por regla general, como las disminuciones de capital no son muy significativas, normalmente no hay riesgo tributario y por lo tanto la autorización del servicio va a ser concedida sin mayores inconvenientes. Los perjuicios pudieran ser de distintos, fundamentalmente de la imagen de la compañía que está disminuyendo el capital de ella y que efectivamente pudiera afectar el valor de mercado que tienen las acciones. Por eso es que normalmente los accionistas son renuentes a acordar una disminución de capital, salvo que se encuentre muy justificada, y normalmente esa justificación va a ser disminuir el capital para absorber pérdidas que se pudieran haber generado en 1 o 2 años, años comerciales previos y que por lo tanto requieren de tomar una decisión a este respecto, y estas decisiones normalmente son 2: o las pérdidas son absorbidas con las utilidades que se genera esperar rápidamente, o en definitiva son asumidas directamente por los accionistas, reponiendo en definitiva el capital que se ha perdido. Y en ese caso se mantiene el capital de la compañía. Un ejemplo a este respecto podría ser efectivamente
la actitud asumida por los accionistas con respecto a la Polar a raíz del problema que vivió la Polar en su oportunidad, que significó la mejora de las normas en materia de gobierno corporativo en Chile cuando se produce la crisis que genera en definitiva esto en la existencia de las sociedades anónimas. Y ya vamos a ver por lo que nos cuenten sus compañeros sobre esta materia en la próxima clase del día martes. Bien, esto se refiere, los aumento y disminución de capital se refieren a la modificación del pacto social y sobre todo el incremento de capital tiene que ver en definitiva con formas de conseguir un mayor patrimonio para el cumplimiento de las actividades económicas que la compañía realiza. Pero cuando la compañía necesita mayores capitales, no necesita necesariamente recurrir al mecanismo del incremento del capital de la compañía. Es posible que la compañía opte por medios de financiamiento distintos. Un medio normal de financiamiento de una sociedad anónima será que concurra en definitiva al mercado bancario y trate de obtener los créditos necesarios para sus operaciones. Y por lo tanto le pide dinero, en este caso, a los bancos, que son aquellos que se dedican fundamentalmente a prestar dinero. Pero las sociedades anónimas tienen la posibilidad de obtener un financiamiento más barato y de obtener un financiamiento directo de los inversionistas. Acuérdense que los bancos no es que presten plata de ellos mismos. El banco lo que hace es conseguir dinero de inversionistas que depositan su dinero en el banco y el banco lo coloca a otros inversionistas que lo requieren para hacer inversiones y le cobra por eso. Indudablemente que el captar dinero por un lado significa que ellos van a tener que pagarle a quien lleva el dinero y por supuesto cuando alguien les pide dinero van a tener que entregarle dinero, pero ellos operan con los dineros de quienes depositan en el banco estos dineros. El banco es un intermediario, no es que no tenga patrimonio propio, tiene patrimonio propio también, pero normalmente opera captando dinero y prestándose dinero. Paga por el dinero que capta menos de lo que cobra por el dinero que coloca. Y por supuesto ahí está el negocio. Eres un intermediario y su negocio es recibir dinero de gente a los que le ofrece, yo les pago tanto interés por el dinero que me traigan, y él coloca ese dinero, lo trabaja y asume los riesgos de estas operaciones, por supuesto, pero cobra por eso. Es decir, no es gratuito. Y por lo tanto, entonces es el negocio bancario. ¿Pero qué podría ocurrir? Podría ocurrir que cuando este diferencial entre lo que un banco le paga al inversionista y lo que le cobra a otro por colocar dinero, se produce en definitiva un intermedio entre que podría el inversionista que lleva el dinero al banco ganar más dinero prestando él directamente el dinero en definitiva a quien lo necesita, en este caso una sociedad anónima. Y entonces lo que puede hacer es comprar bonos o debentures de emisión de la sociedad anónima y prestarle directamente el dinero que la sociedad anónima requiere. Y para la sociedad anónima esto también es interesante, emitir bonos o debentures. Ahora, no es que cualquier sociedad anónima pueda hacerlo, pero sociedades anónimas grandes, de envergadura. Y entonces, ¿qué le significa esto? Que el crédito que puede obtener de estos inversionistas es más barato que pedírselo al banco. Y entonces tenemos, en definitiva, en que si el intermediario lo eliminamos, hay un margen para negociar, en definitiva, entre inversionistas directamente y la sociedad anónima directamente. Al eliminar el intermediario, yo le puedo pagar, en definitiva, un poco menos como sociedad anónima a este inversionista que me presta el dinero en forma directa de lo que me costaría pedirle el dinero al banco. Y el inversionista va a querer hacerlo porque va a recibir un poco más de que si pone el dinero en el banco. Por supuesto que también asume un poco más de riesgo, porque puede ser que la sociedad anónima a lo mejor no cumpla sus obligaciones en la oportunidad convenida. Bien, esto, las sociedades anónimas que participan del mercado de valores pueden, con autorización, por supuesto, de la Comisión de Mercado Financiero,
pueden optar por este mecanismo, emitir bonos o debentures que van a ser colocados en el mercado de valores para que los inversionistas los adquieran directamente. Y para los inversionistas esto es atractivo porque normalmente les va a pagar un poco más de lo que les pagaría el banco si llevaran el dinero al banco. Bien, estos son títulos de crédito que están respaldados, como se requiere autorización gubernamental. Además, hay un cierto análisis de las capacidades de endeudamiento de la compañía que garantizan que opere en forma, en definitiva, relativamente tranquila, sin mayores riesgos en el mercado de valores y que por lo tanto entonces estos accionistas que opten en definitiva, perdón, estos inversionistas que opten en definitiva por esta opción. Yo no quiero ser accionista de la compañía, pero estoy dispuesta a comprar o estoy dispuesto a comprar bonos o debentures con el objeto de financiar sus actividades y que me paguen en definitiva lo que corresponda por prestarle el dinero directamente a ellos. Hay un conjunto de normas que garantizan estas operaciones que no las vamos a estudiar en definitiva en detalle, sino que ustedes entiéndanla como un mecanismo de financiamiento de la actividad que realiza una sociedad anónima y que puede ser una alternativa de conseguir el dinero directamente de quienes lo tienen y no necesariamente a través de los bancos respectivos. ¿Eso qué significa? Significa suprimir, en definitiva, al inversionista, el intermediario, y por lo tanto ganar un poco más que colocar el dinero en el banco. Y por otro, nos interesa con relación, en definitiva, a la posibilidad de obtener un financiamiento directo, no el financiamiento tradicional que cualquiera de nosotros tendría que hacer cuando se trata, en definitiva, de obtener dinero, ir al banco y decirle, banco, necesito una cantidad X de dinero, y el banco nos va a decir, ya, yo se la presto, pero le cobro tanto dependiendo del plazo en que usted pretende devolverme el dinero respectivo. Y por lo tanto, entonces, teniendo en consideración eso, ese crédito normalmente es relativamente caro, entonces puedo conseguir un crédito si soy sociedad anónima y ciertas sociedades anónimas que operan en el mercado de valores, puedo conseguirlos de esa manera. Hay otros mecanismos de financiamiento más exclusivos, como son los ADR, pero que en realidad nosotros no vale la pena que los analicemos, sepan que existen otros mecanismos de financiamiento. Para los que les interese, investiguen qué es lo que es eventualmente el ADR. Había, me parece que algunos de sus compañeros por ahí interesados en que les diera algún tema. Un tema que podrían investigar es cómo operan los ADR. Casi en el mercado nacional no operan ADR. Normalmente el ADR es para que en definitiva obtengan créditos directos de inversionistas extranjeros. Las grandes compañías. En Chile son pocas las que tienen la posibilidad de acceder a ADR y además ADR de carácter internacional. Pero si alguien quiere investigarlo, puede ser una alternativa para que traten complementariamente el tema de los ADR como financiamiento alternativo de la sociedad anónima. Después alguien, si le interesa el tema, me lo escribe y me propone cuándo podría estar en capacidad de conversar y conversarle al curso respecto de la materia. Ya saben cuáles son las reglas a este respecto. Bien, vamos a referirnos ahora a quién es el actor principal en la sociedad anónima. Y el actor principal en la sociedad anónima es el accionista. Y por lo tanto vamos a referirnos a los accionistas de la sociedad anónima. Acuérdense que nosotros, cuando hablábamos de las sociedades de personas, hablamos de los socios, pero cuando hablamos de las sociedades de capital, hablamos de los accionistas. ¿Y por qué hablamos de los accionistas y no de los socios? Porque hemos dicho que en las sociedades de personas tiene relevancia la identidad de la persona de los socios, no pudiendo reemplazarse a estos socios sin el acuerdo unánime de todos los demás,
y por lo tanto entonces los socios son una identidad relevante en el funcionamiento de la compañía. Tanto es así de que por regla general en las sociedades de personas yo no me asocio con cualquiera, me asocio con personas respecto a las cuales tengo ciertos grados o niveles de confianza que me permitan efectivamente decir que podemos trabajar juntos para realizar las actividades con fin de lucro que pretende realizar la sociedad de personas. En cambio, en las sociedades de capitales yo les he dicho que lo importante es el aporte del capital y lo que interesa es el dinero. Y el dinero será siempre exactamente el mismo, independiente de la identidad del accionista. Y por eso es que los accionistas en una sociedad de capitales pueden ir y venir sin restricciones, por regla general, de los demás accionistas y sin limitaciones a este respecto. Porque lo que importa es que se mantengan los capitales que han sido acordados y pactados en su oportunidad. De manera que, mirado desde ese punto de vista, entonces, el actor principal de una sociedad anónima es el accionista. Accionista que, por decirlo de alguna manera, puede ser una persona natural o jurídica que adquiere acciones de la compañía y que figura en calidad tal, como hemos dicho previamente, en el registro de accionistas, teniendo presente que ese registro de accionistas normalmente para el ejercicio de los derechos se cierra en forma virtual 5 días hábiles antes de la fecha en que debe ejercerse el derecho respectivo. Por lo tanto, entonces, mirado desde ese punto de vista, el actor principal es el accionista y este no tiene identidad, no tiene una identidad determinada. Representa una parte o una proporción del capital de la compañía y será accionista el que tenga, en definitiva, inscrito su carácter de tal en el registro de accionistas de la respectiva compañía. Vamos primero con lo que pudiera ser lo más interesante de los accionistas. ¿Cuáles son los derechos que los accionistas tienen en la sociedad anónima? Y los accionistas tienen derecho a varias cosas, pero lo que más les interesa a ellos es la distribución de las utilidades que genera la actividad de la compañía. Yo hago la inversión, es decir, compro acciones de la compañía para tener derecho a recibir todos los años aquel porcentaje que me corresponda en las utilidades que genera la compañía. Para eso coloco el dinero en la compañía. Todo lo demás no tiene relevancia. Es decir, el objetivo de la compañía es generar utilidades con la realización de las actividades económicas que se ha propuesto y esas utilidades distribuirlas dentro de los accionistas, a lo menos parcialmente. Y digo a lo menos parcialmente porque se puede acordar que una parte de las utilidades no se va a distribuir en forma anual, pero la legislación establece a este respecto que a lo menos una parte de las utilidades tiene, yo sé que anualmente la compañía me va a distribuir utilidades y por lo tanto voy a recibir todos los años una cantidad X de utilidades que yo además puedo calcularlas y distribuirlas para funcionar los 12 meses del año. Y entonces muchas personas pensionadas efectivamente ponen sus fondos de retiro en acciones de una compañía y por lo tanto esperan la distribución. Incluso no les interesa participar en las reuniones, ni tomar decisiones de la junta, ni nada. Lo que ellas quieren, lo único es recibir la parte, las utilidades que les corresponde todos los años. Por lo tanto, su principal interés es participar de las utilidades o de los dividendos que genera la explotación de la actividad económica por parte de la sociedad anónima. El segundo derecho vinculado al primero, es decir, a esta participación en la utilidad,
es la participación en la distribución de los activos de la sociedad anónima cuando se produzca la disolución y la liquidación. ¿Qué significa esto? Que una vez que la sociedad se haya disuelto, se haya liquidado, los activos que queden se tienen, activos me refiero a los dineros que hubiesen quedado de la liquidación de los bienes de la compañía, se tienen que distribuir en proporción a las acciones a los accionistas. Y es probable que efectivamente este capital se haya incrementado con las operaciones de la compañía. Y por lo tanto, por eso decía yo que este era un capital que era un pasivo no exigible, salvo que efectivamente se acuerde la disolución y liquidación de la compañía, porque en ese caso, después que se haya pagado todas las obligaciones que tenía la compañía, el saldo restante se distribuye entre los accionistas a prorrata de las cuotas que los mismos tienen, en definitiva, en el capital de la compañía. Por lo tanto, primer derecho a las utilidades todos los años. Y segundo derecho, el derecho a que se le devuelva en la proporción que los mismos tienen lo que reste del capital de la compañía una vez cumplidas todas las obligaciones que tenía con terceros. Y por lo tanto ya no quedan obligaciones con terceros, ahora el resto de lo que quedó debe distribuirse entre los accionistas. El tercer derecho relevante, importante que tiene un accionista es, por supuesto, a voz y a voto en las juntas de accionistas, sean ordinarias o extraordinarias. Y este derecho a voz y a voto tiene que ejercerse conforme, en definitiva, al estatuto social. Hay que tener presente que en algunos casos, cuando hay acciones preferentes, hay ciertas acciones preferentes que tienen derecho a veto respecto a los acuerdos y que tienen, por ende, una especie de voto calificado. Y eventualmente, en este caso, es factible que pudieran alterar ciertas decisiones cuando se deban discutir en junta ordinaria o extraordinaria de accionistas. Por lo tanto, por eso decimos que el derecho a voz y a voto que se ejerce conforme, en definitiva, a lo establecido en el pacto social y al carácter del accionista, eventualmente que pudieran existir acciones preferentes o acciones eventualmente privilegiadas que tienen derechos distintos a los derechos que tiene el normal de los accionistas de la compañía. Otro derecho que tienen los accionistas es el derecho de desprenderse libremente de sus acciones. Y el accionista puede efectivamente decidir marcharse de la compañía vendiendo las acciones en el mercado de valores o directamente a quien estime conveniente. No hay regla a este respecto de cómo se efectúa. Las reglas dicen relación con el procedimiento, más bien, es decir, cómo se debe dejar constancia de que efectivamente el accionista ha procedido a la enajenación de sus acciones. Y eso es lo que establece el reglamento de la ley 18.046. Pero la libertad en cuanto al sentido de que yo puedo transferir libremente mis acciones, eso no está restringido en modo alguno. Lo que hay es establecer un procedimiento de cómo debe hacerse a este respecto. Recordando además que cuando se produce la transferencia de las acciones es necesario inscribir en el registro de accionistas tanto la venta como la compra para registrar en definitiva las disminuciones del número de acciones por parte del que vende y el incremento por parte del que compra o la creación de un nuevo registro para el nuevo accionista. Otra de los derechos que eventualmente tiene el accionista es el derecho a que se le entreguen acciones liberadas de pago cuando sus acciones son, en definitiva, con valor nominal. Cada vez que se requiera generar ajuste al capital social como consecuencia no de la emisión de nuevas acciones, sino que en definitiva de la regularización de situaciones que se generan, como por ejemplo capitalización de los fondos de reserva o de revalorización de capital propio. En ese caso hay que emitir acciones liberadas de cría, acciones liberadas de pago o crías, y estas en definitiva deben distribuirse entre los accionistas de la compañía pro rata de la participación que los mismos tienen en ella. Y por lo tanto tienen derecho a recibir los accionistas estas nuevas acciones
que no tienen costo para el accionista. Por lo menos no tienen un costo directo, no es que no tengan a lo mejor ningún costo, porque alguien podría discutirlo y decir que siempre tienen un costo, porque si son fondos de capitalización o fondos de reserva o utilidades que se capitalizaron, claro, tienen un costo indirecto porque son menos utilidades que voy a recibir, o sea, igual las estoy pagando, pero digo, no tienen un pago directo para la emisión de dichas acciones. Otro derecho que tienen los accionistas es el derecho a suscribir preferentemente acciones de nueva emisión de la compañía. Nosotros hemos dicho, tangencialmente a lo menos en alguna oportunidad, de que los accionistas, cuando en definitiva se acuerda aumentar el capital de la compañía, este capital de la compañía, una posibilidad es que se emitan acciones de pago nuevas. Y al emitirse acciones de pago nuevas, estas deben ofrecerse primero a los accionistas de la compañía para que estos decidan si con el objeto de mantener su participación porcentual en la compañía, compran el mismo porcentaje de acciones que le permitan mantener ese porcentaje porcentual, de manera tal que, en definitiva, se le ofrecen preferentemente las compras de las acciones. Solo se ponen en el mercado de valores para la adquisición por cualquier tercero una vez que el accionista ha tomado la decisión, dentro del plazo, por supuesto, de no adquirirla. Las acciones que los accionistas deciden no adquirir dentro del plazo que se les confiere en el acuerdo respectivo de la Junta Extraordinaria que dispuso el accionista es a disentir respecto de acuerdos que son puntuales y en ese caso hacer uso del derecho a retiro que le genera en definitiva el desacuerdo con las disposiciones adoptadas por la Junta Extraordinaria de Accionistas. Hay que tener presente, yo se lo he dicho, que no es cualquier desacuerdo. Yo puedo no estar de acuerdo en muchas disposiciones de la Junta Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, pero eso no me da derecho a retiro. Marisol, cuénteme. Hola, profe. Profe, no sé si quería preguntarle al curso en verdad si no soy la única a la que se le corta de repente, así como por harto periodo de tiempo, así como por varios segundos. A mí también se me corta. Sí, a ver, una explicación general en todo caso. Ha estado intermitente la señal de internet hace yo una semana más, o más de una semana que la señal en general ha estado bastante deficiente. Les hago presente una cosa en todo caso. Si bien es cierto, hay algunas cosas que yo he ido disminuyendo, comprimiendo para los efectos de explicarla, pero todas ellas están explicadas en mayor extensión en el material escrito que yo les puse a su disposición. Hay cosas, es cierto que el material escrito se va actualizando en forma permanente cada vez que lo leo, pero en términos generales ustedes pueden revisar algunas particularidades respecto a los temas en el material escrito en caso de que efectivamente tengan dudas, porque subsanar los problemas de la señal no tengo cómo, o sea, se los digo honestamente, y si es mucho, la verdad es que yo creo que no van a tener otra alternativa que superarlo por la vía de consultar en definitiva el manual escrito para que puedan ir en definitiva siguiendo un poco algunas cosas que hemos conversado. A veces yo altero el orden de exposición o hago resumen de la exposición, pero no vamos a poder solucionar el tema de señal si la tenemos inestable. O sea, les digo honestamente, ahí no hay mucho que hacer para resolverlo. Sí, profe, no se entiende. Era para consultar porque no sabía si era el mío nomás
o era en general que a todos les pasaba. Pero vamos a estar entonces atentos con el Vamos a manual. permanente. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero yo tuve problemas, por ejemplo, la semana pasada en audiencia y se nos cortaba a todos, y no solamente, incluso la magistrada en una se quedó pegada y no subimos qué es lo que nos había dicho. Y tuvimos que plantearle que teníamos problemas y ella dijo, bueno, yo también a veces también estoy teniendo problemas con ustedes. O sea, es verdad, estamos con problemas de señal. Bien, y como estamos con problemas de señal, dejémoslo por hoy hasta aquí y vamos a volver en la próxima clase a revisar en todo caso los derechos de los accionistas para resumirlo, porque habría sido la última parte que yo les conversé, derechos de los accionistas, lo vamos a revisar de nuevo en la próxima clase. Es de esperar que allá a esa fecha podamos tener mejor señal o más estable. Los libero por hoy día, atendía a las consideraciones que hemos hecho al respecto. Traten Gracias, de revisar, en todo caso,